Vamos a tomar nuestras Biblias, hermanos, con nuestra mano derecha y vamos a repetir nuestro pacto de compromiso con la palabra del Señor en este día, hermanos, para compartir, ¿verdad?, poco de lo mucho que Dios ha puesto en mi vida y en mi corazón. Decimos, hermanos, esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo y puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está abierta y mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. Nunca, nunca, nunca. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en este día queremos que tú abras nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón, Señor, y que podamos, Padre Celestial, salir de este lugar, Señor, con una perspectiva distinta, Señor, con respecto a tu voluntad, Señor, y lo que quieres tratar en nuestras vidas desde hoy y en adelante. Te pedimos, Señor, que cada hermano, cada hermana aquí, Señor, podamos convertirnos no solamente en oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor, y que podamos poner en práctica lo aprendido, Señor, y transmitirle a otros acerca de este mensaje, Señor, de la palabra del Señor. Permite que encontremos esta semana a alguien, Señor, a quien compartamos estos principios bíblicos y podamos así establecer un puente de evangelismo, Señor, para que podamos también ganarles para Cristo, Señor, y que ellos puedan llegar a ser miembros de esta congregación. Te pedimos pues todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca, ¿verdad?, de un tema que es muy importante, este tema, que hablábamos acerca de un matrimonio excepcional. Déjeme ver aquí por qué no salió la pantalla que yo quería que saliera, pero acerca de un matrimonio excepcional. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver acerca de una familia excepcional, acerca de una familia excepcional. Cómo es que el Señor nos instruye y nos dice en su palabra qué es lo que nosotros tenemos que alcanzar y lograr con el tema, ¿verdad?, de las relaciones excepcionales. La semana pasada, hermanos, fue un tema muy importante acerca de el matrimonio y hablábamos acerca de cómo tener un matrimonio excepcional. Pues bueno, hoy vamos a ver cómo tener una familia excepcional y luchar por una familia excepcional. Elijo la palabra de manera intencional, lucha o luchar, porque las familias no son excepcionales por accidente. O sea, no es que te tocó un esposo excepcional, no es que te tocó una esposa excepcional, no es que te salieron hijos excepcionales, no es que tienes un matrimonio excepcional porque uniste tu vida con el muchacho más popular de la escuela, o porque fue el más galán y ahora es el más galón, ¿no? No es porque él se sacó la lotería, no es porque él tiene un excelente trabajo, no es absolutamente casualidad el que las familias sean excepcionales. Por accidente, ¿sí?, somos familias promedio. Todas las familias, y tenemos que luchar por la familia si queremos una gran familia, porque hoy toda clase de fuerzas están trabajando en contra de tu familia en la sociedad. ¿Sí sabías eso, verdad? Hoy toda clase de fuerzas están trabajando en contra de tu familia. No voy a pasar tiempo detallándoles las cosas que están haciendo. No quiero hacer una lista o una letanía de todas las cosas que hoy están trabajando en contra de tu familia. Tú ya lo sabes, pero hay fuerzas económicas, hay fuerzas espirituales, hay fuerzas morales, hay fuerzas culturales y fuerzas sociales que quieren destruir la idea de la familia, y especialmente a tu familia, que es una familia que está luchando por ser una familia excepcional. Estoy mucho más interesado en verle el lado positivo, y ese es cómo luchamos por una familia excepcional. ¿Cómo luchamos? Todos deben luchar en casa, todos en la casa. Debemos de luchar desde el más pequeño hasta el más grande para tener una familia excepcional. En la Biblia, cuando las familias de Jerusalén estaban bajo ataques hace miles de años atrás, el líder Nehemías dijo lo siguiente, y aquí está en la pantalla. Déjenme ver aquí a ver si podemos tenerlo. Aquí está la pantalla. Dice Nehemías, hermanos, ayúdame a leerlo por favor. Esta parte dice: no les tengan miedo
acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. La palabra que quiero que ustedes vean ahí, hermanos, y que noten es que pelea, lucha por tu familia, lucha por tus hijos, lucha por tu esposa, por tu esposo, lucha por tu hogar. Dice que vale la pena que luches por tu familia. No te rindas ni digas, es que no puedo cambiar ya lo que me tocó, no puedo ser diferente, es demasiado tarde. Es más, escogí a este muchacho o escogí a esta muchacha porque ya era el último vagón que me quedaba de oportunidad para poderme casar. Nunca es demasiado tarde para luchar, para hacer lo que tu familia sea una familia excepcional. Y lo que quiero compartir contigo el día de hoy no es solo la palabra de Dios. Y muy pocas veces hablo de mí y de mi familia, pero hermanos, quiero compartirles también 25 años de estar en una familia, de tener una esposa y de, por supuesto también, ¿verdad?, de poder aconsejar a decenas de familias, cientos de familias que pueden encontrar las características que Dios nos dice en su palabra acerca de cómo ser una familia excepcional. Tenemos 4 puntos excepcionales que vamos a verlos el día de hoy con la palabra de Dios, con el fin de ayudarte a recordar que Dios desea que luches por tu familia. Si eres un hermano o una hermana en la familia, o eres una madre o un padre, o te tocó ser hijo ahorita o lo que sea, estas 4 cosas van a hacer que tu familia sea una familia increíble. Y no nada más se trata de que papá le eche ganas, de que mamá le eche ganas, sino desde los niños pequeños, los adolescentes, los jóvenes, e inclusive los hijos que ya no viven con nosotros. También son parte de nuestra familia y tienen que contribuir para que seamos una familia ¿qué? Excepcional. Una familia que adore, que honre al Señor. Recuerdo cuando yo salí de mi casa la primera vez y me fui al seminario. Recuerdo que platiqué con mi papá y le dije, bueno papá, fíjate que va a pasar esto y esto otro y me tengo que mudar de la casa y todo lo demás. Tenía 17 años, era el estudiante más joven del seminario en aquel entonces tenía 17 años. Había terminado la prepa y todo lo demás. Y una carrera técnica. Y entonces mi papá me dice, mira, nada más te voy a recomendar 2 cosas, me dice. Me dijo un montón de cosas, pero me dice, te voy a recordar 2 cosas para que tú las recuerdes completamente cuando estés allá afuera sin nosotros. La primera, nunca te olvides que eres un hijo de Dios. O sea, nunca te olvides eso. Tú representas a la familia de Dios, tú representas a Cristo, tú representas al Señor, tú representas aquí en la tierra, eres embajador. Yo asistí a los embajadores del rey cuando estaba chiquito y teníamos un lema de los embajadores del rey, ¿verdad? Que este lema decía, ¿verdad? Lealtad a Cristo, decía este lema. Y es un lema muy bonito, muy, muy interesante. Un día se los voy a compartir aquí porque es un lema que verdaderamente yo creo que debería de estar inclusive en nuestra constitución de la iglesia, ese lema de los embajadores del rey. Pero es un lema tan hermoso. Y me decía, acuérdate, lealtad a Cristo donde quiera que estés. Y la segunda cosa que te voy a decir, me dice, te voy a aconsejar, es que recuerdes que aparte de ser un hijo de Dios, eres un hijo de familia. Es decir, el nombre de nuestra familia, lo que representa de nuestra familia, me representas a mí, representas a tu mamá, representas a la familia, donde quiera que vayas, van a decir eso. Mira, es un flojo de primera porque seguramente sus padres también lo educaron de esa manera. Mira, no hace absolutamente nada porque seguramente sus padres no le dijeron que hiciera absolutamente nada. O eres una persona excepcional porque seguramente sus padres también lo educaron de esa manera. Entonces lo que hagas allá afuera va a hablar bien o mal de nuestra familia. Y así es lo que sucede también con nosotros, hermanos, seamos miembros todavía de la familia o no seamos miembros de la familia, vivamos todavía en la misma casa o no vivamos en la misma casa. Pero rápidamente, hermanos, vamos a ver la primera cosa y les quiero aquí comentar, hermanos, con respecto a esto. Déjenme ver aquí, creo que esto no. Sí, por favor, déjenme ver si aquí se puede hacer, porque si no, entonces no lo vamos a lograr. Creo que sí, va a tener que ir. Okay. Muy bien, número 1, hermanos, vamos a apuntarlo. Pásame el apuntador. Gracias. Número 1, hermanos, pongan ahí por favor en sus hojitas. Las familias excepcionales son divertidas, aunque usted no lo crea. Las familias excepcionales son divertidas. En el primer denominador común de las familias grandiosas está la diversión. Ellas saben cómo divertirse, disfrutan de la vida juntos. Y hoy es un ingrediente que falta en muchas
familias y que yo veo que en nuestras familias está faltando. Las familias de hoy en día estamos demasiadas ocupadas, estamos demasiados cansadas, estamos demasiados negativos, demasiados desgastadas y demasiado serias. ¿Quién quiere venir a casa después de la escuela o del trabajo para encontrarse con una familia así? Las familias deben de ser divertidas y reconozco que hemos perdido ese valor en casa, en nuestras casas. La familia promedio es solo trabajo y nada de juego. Las familias excepcionales son divertidas y las familias excepcionales también tienen la característica de ser alegres. La Biblia tiene mucho que decir al respecto y una de las cosas que tiene que decir es que las familias deben de ser, entonces, número uno, ¿qué dije? Divertidas. Mucha gente sabe que la Biblia enseña que debemos de trabajar, por supuesto, y la Biblia nos dice que tenemos que trabajar muy duro, y la Biblia dice que si somos perezosos no deberíamos ni siquiera de comer. Pero el trabajo es una parte importante de tu vida y no lo vamos a tocar. Pero la mayoría de la gente no sabe que la Biblia dice que el juego es una parte importante de la dinámica familiar. El juego es esencial para los adultos, no solamente para los niños. De hecho, el juego está conectado a una parte muy importante de nuestro cuerpo que se llama la creatividad. Entre más juegues en la vida, eres más creativo. Y más creatividad vas a tener. Si no juegas, si no tienes ninguna diversión en la vida, entonces no eres una persona muy creativa, que digamos. La Biblia habla de esto y en realidad lo ordena. Déjame enseñarte un par de versículos que están aquí en la palabra de Dios, en esta primera sección que escribió el autor llamado Salomón en su libro de Eclesiastés. Salomón era el hombre más sabio que jamás haya existido. Y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Y él dijo, quiero ser el hombre más sabio que jamás haya existido. Y Dios le concedió esa petición. Demos un vistazo a este versículo, por favor, que dice, hermanos, ayúdame a leerlo todos juntos. Dice, sugiero que se diviertan. Circulen la palabra diviertan, por favor. Ahí donde están ustedes, Eclesiastés 8:15. Sugiero que se diviertan. Sabemos que el juego es extremadamente importante para el desarrollo. El recreo no es una pérdida de tiempo. Los niños se están desarrollando en el recreo. Mientras están sentados con un libro abierto y cosas así, también están aprendiendo en cosas en el recreo. Y Pablo nos dijo también esto mismo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Vean lo que dice, hermanos, acá. Por favor, ayúdenme. Dice, Dios, quien nos da abundancia en todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Subrayen la palabra disfrutemos, por favor. ¿Te has dado cuenta de que en el mundo en que Dios creó, lo hizo para que nosotros lo disfrutemos? ¿Sí? Dios quiere que la vida sea disfrutada, no solamente que sea soportada. Y muchos de nosotros simplemente estamos soportando la vida. Dios quiere que disfrutes la vida. Es una orden, es un mandamiento. Y Dios nos lo dice también en su palabra. Eclesiastés 11:8, vamos para allá, por favor. Dicen, hermanos, ayúdenme a leerlo, por favor, todos. Dice, hay que disfrutar cada día mientras estamos vivos, sin importar cuánto va a durar nuestra existencia. Subrayen la palabra, hermanos, disfrutar. No solamente los fines de semana, no solamente las vacaciones, debemos disfrutar cada día de nuestras vidas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es importante que disfrutes cada día? Bueno, la Biblia nos lo dice, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. No sabes si vivirás la semana próxima, el mes que viene. No sabes si tienes el día de mañana asegurado. No sabemos. Así que lo que vivas, más vale que lo hagas ahora y no digas, voy a disfrutar de la vida cuando me retire, cuando tenga jubilación. No, necesitas, dice la Biblia, disfrutar de la vida ahora, cada día, mientras estamos vivos. Deseo que escribas la siguiente frase, por favor, hermanos, y esto aplica si eres padre o no, si te has casado alguna vez o no te has casado, porque esto es importante, hermanos, para ustedes. Anoten esto: la gente no recordará lo que dices. Ahí está. La gente no recordará lo que dices, pero recordará cómo los hiciste sentir. Y eso es extremadamente importante. La gente no recordará lo que dices, pero recordará cómo los hiciste, ¿qué cosa? Sentir. Ahora, a la distancia, yo tengo mucha gente que conocí desde pequeño, que ya no me acuerdo de ellos.
gente que me acuerdo vagamente, y gente que a lo mejor ni siquiera sé que conocía. Pero me saludan y me dicen: oiga, yo me acuerdo que usted me dijo esto, otro, y me hizo sentir de esta manera. Yo me acuerdo que cuando lo saludé, usted me puso atención y me hizo sentir de esta otra manera. No me acuerdo qué fue lo que platicamos. Y además ni me acuerdo si platicamos o no platicamos con esa persona. Pero recordará lo que hiciste sentir. Lo que le hiciste sentir. Ese es un consejo muy importante para aquel que es jefe, para aquel que es un empleado, para aquel que es un esposo, un novio, una novia, un padre, un esposo o una esposa simplemente. La gente no recordará lo que dices, la gente recordará cómo les hiciste sentir. Mi hijo no recordará nada de lo que le dije en los primeros años de su vida, pero recuerda cómo su papá y cómo su mamá lo hicieron sentir. Y él tiene su criterio acerca de eso. Entonces las familias excepcionales se disfrutan unos a otros. Salomón fue muy específico sobre el tipo de diversión que se supone que debes de tener en tu familia. Vean lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, por favor. Dice la Biblia, ayúdenme: disfruta la vida con la esposa que amas. Ahí está una de las características importantes. Disfruta la vida con la esposa que amas. Padre, si eres un padre, el regalo más grande que le puedes dar a tus hijos es respetar y amar a la mamá de ellos. Disfruta la vida con tu esposa y con la quien amas. Cuando un padre muestra amor por la madre de sus hijos, eso crea una gran estabilidad emocional en la vida de sus hijos. Crea gran seguridad, crea gran paz en el corazón de sus hijos a cualquier edad. Cuando escucho a las parejas decir: realmente no podemos darnos un tiempo de salir a la casa por causa de los niños, porque no tengo donde dejar a este niño, a esta niña, ¿sí? Déjeme decirle que ese es un grave error. Es un grave error, porque sus hijos necesitan verlos juntos, necesitan verlos amándose unos a otros, porque si tú eres el primer y más grande modelo en las relaciones con tu familia, entonces deberías de demostrarle cómo amas a tu esposa, a tu esposo, ¿verdad? Y ver disfrutando a la familia juntos. Eso es un grande ejemplo. Y la Biblia dice en Salmo 127, versículo 3, por favor, ayúdame a leerlo, por favor. Dice: los hijos son un regalo, ¿de quién? Del Señor. Subrayen la palabra regalo. Nosotros siempre le hemos dicho a nuestro hijo, obviamente, y ustedes estoy seguro que también le han dicho a sus hijos, ¿verdad?, que ellos son un regalo de parte del Señor, que son una bendición de parte del Señor, que son una promesa de parte del Señor. ¿Quién dice amén, amén? Pero seamos honestos, a veces son un regalo que te gustaría intercambiar. ¿Cómo me gustaría darle este regalo a esta otra familia, ¿verdad?, y que me dieran este regalo a mí también? ¿Y qué es un regalo? Bueno, un regalo es algo dado y se supone que lo debes de disfrutar. La pregunta es: ¿estás disfrutando de tus hijos o son nada más un proyecto favorito para ti? Igual los hijos tienen que disfrutar el regalo de la vida que son los padres. Ahora vean lo que dice Eclesiastés 8:15 otra vez. Vamos a ver este pasaje. Deberías de aprenderlo. Dice este pasaje: sugiero, ¿qué dice? Que se diviertan. Ahora ayúdame a leer el resto. Dice: de modo que tendrán algo de felicidad junto con todo el arduo trabajo que Dios les da. ¿Se fijan? O sea, disfruta de la vida y disfruta a tus hijos, a tu familia, después del trabajo que Dios te da. Pero sin embargo, después del trabajo que Dios nos da, o que venimos de allá, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos ponemos, tenemos una clase, tenemos algún compromiso, vamos a visitar a alguien, hacemos un montón de cosas. ¿Por qué? Porque todavía queremos seguir saturados todavía en el trabajo y en las cosas que hacer. Muchas veces cuando estamos hablando con Dios o decimos al Señor, ¿verdad?, que nos ponga activos en su obra, creemos que Dios nos va a llenar la agenda de actividades. Cuando Dios nos dice en su palabra que quiere que su amado tenga descanso. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la Biblia? Pues Dios dará el descanso a su amado. Por más y por vano es que ustedes se levanten temprano y que vengan tarde a descansar o a reposar a su casa, si Dios quiere darte el descanso. Dios quiere darle el descanso a sus amados. Y lo dice la Biblia en el Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará, ¿qué cosa? Descansar. Dios nos quiere descansar a fuerzas. Y nosotros queremos levantarnos y decir: no, yo quiero seguir trabajando. Y Dios dice: pero ¿de qué se trata si yo te doy el descanso?
No, quiero seguir todavía con este cliente. No, quiero seguir todavía con esta clase. No, tengo que ir todavía a esta otra cosa por allá. Y Dios dice, te quiero dar descanso. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré, ¿qué? ¿Trabajar? No, dice, los haré descansar. El que te tiene trabajando eres tú, no yo, dice el Señor. No yo, eso te lo por seguro. Yo quiero que tú descanses. Es más, a veces lo más bíblico y lo más espiritual que tengo para una persona que decirle es, vete a descansar. Vete a descansar. ¿Por qué? Porque lo necesitas, porque tu familia te necesita. Tómate un descanso, no pasa absolutamente ¿qué? Nada. Pero si ustedes son como yo, que tenemos que estar haciendo algo durante el día para sentirnos útiles y sentirnos que estamos haciendo productivos, déjeme decirle que este problema lo tenemos siempre en la familia. Estamos muy ocupados. Siempre vamos a estar bien ocupados. Siempre va a haber algo que hacer en la oficina. Siempre va a haber algo que escribir. Siempre va a haber algo que grabar. Siempre va a haber algo con quien hablar. Siempre va a haber algo. Y la Biblia dice que debemos de disfrutar entonces a nuestra familia. Bien, la segunda característica de las familias excepcionales que las hace diferentes a la familia promedio, escribe esto por favor. Número 2 dice, las familias excepcionales fomentan ¿qué cosa, hermanos? El crecimiento. Fomentan el crecimiento. Cuando ustedes están allá afuera escuchando a un psicólogo, a una psicóloga, a una maestra, a un maestro, al gobierno decir que debemos de ser familias funcionales y todo lo demás que está de moda, déjenme decirles que ustedes y yo ya estamos luchando por tener una familia excepcional. Primero, porque disfrutamos de lo que Dios nos ha dado, que es la familia, y disfrutamos de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, y lo disfrutamos plenamente. Segundo, porque fomentamos el crecimiento. Crecen y crean un ambiente de aprendizaje. Se ayudan unos a otros ¿a qué? A desarrollarse. Una de las cosas que hacen una familia excepcional es que se apoyan mutuamente. No solo hablo del crecimiento físico de los hijos. Yo digo que siempre estás creciendo. Tu familia nunca deja de crecer. Mamá nunca deja de crecer y todos deben de animar a mamá a crecer. Papá nunca debe dejar de crecer y todos deben de animar a papá a seguir creciendo. Los hermanos, las hermanas, todos se animan unos a otros a seguir ¿qué cosa? Creciendo. Y si no estás creciendo, tu familia entonces es aburrida. Tu familia es aburrida. Solo estás atrapado en una rutina. Si no has aprendido nada nuevo, desarrollando algún nuevo interés en mucho tiempo, tu familia es aburrida. Es una palabra que usan mucho ahora los niños y los jóvenes. Míralo cómo Jesús creció. Ve lo que dice la Biblia, Lucas 2:52. Esto es cuando Jesús tenía 12 años. Ayúdame a leerlo. Dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. De manera integral. Crecía en sabiduría. Sus padres seguramente le enseñaban cosas para que él pudiera aprenderlas. Y luego dice en estatura, porque físicamente también crecía. Pero dice que tiene una relación ¿con quién? Con Dios. Y dice que el favor de Dios, y aparte todavía crecía en sociedad, dice, y con toda la gente. Hay 4 clases de crecimiento que debes de tener en tu familia. A ver, vamos a verlas cada una de ellas. Número 1, crecer en sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Eso es crecimiento intelectual y mental. Muy bien, perfecto. Qué bueno que haya libros en la casa. Qué bueno que tú tengas una licenciatura, una maestría y un doctorado. Me parece excepcional eso, que tú puedas, ¿verdad?, instruir a tus hijos para que agarren libros y todo lo demás. Crecer en sabiduría, y los padres pueden fortalecer el crecimiento intelectual y el crecimiento mental. 2, crecer en estatura. Esa es la salud ¿qué? Física. Crecemos físicamente también. 3, crecer en el favor ¿de quién? De Dios. Eso es crecimiento ¿qué? Espiritual. ¿Es crecimiento espiritual? Usted lo pueden apuntar ahí en sus hojitas, por favor. Y número 4, crecemos en favor de toda la gente. Eso es un crecimiento social. Entonces la familia nos ayuda a esto. Cada persona en tu familia necesita estar creciendo en estas 4 áreas. Y tú como padre, tú como madre, debes de ayudar a tus hijos a que sean de manera excepcional. No solo los niños, los papás también deben de seguir creciendo. Los hermanos ya grandes deben de seguir creciendo. Física, mental, espiritual y socialmente. ¿Cómo van a ser diferentes en un año a partir de hoy? ¿Estás más cerca de Dios de lo que estabas hace un año? ¿Eres más cariñoso que lo que eras hace un año? Las familias excepcionales fomentan entonces ¿qué cosa? El crecimiento
en la familia en estas 4 áreas. Nadie debe de quedarse sin crecer. Las familias promedio se quedan estancadas, se quedan iguales las familias promedio. No cambia nada y nadie crece en la familia. Al contrario, arréglatelas como tú puedas, saca adelante las materias como tú puedas y no tienen este tipo de crecimiento y desarrollo. Ahora les voy a decir esto. La mayoría de tus problemas como adulto provienen del hecho de que no aprendiste ciertas cosas correctamente como niño. Esa es la verdad. Si no has aprendido ciertas habilidades como niño, entonces vas a tener una vida difícil y el resto de tu vida. Hay 5 cosas que debes de aprender de tu familia y ustedes como padres deben de enseñar a sus hijos. Y si no las aprenden, la vida va a ser difícil para ti y difícil para tus hijos también. Escríbalas, por favor. Número 1, vamos para allá. Número 1, en la familia tenemos que aprender a qué hacer con los sentimientos. Apunten ahí, por favor, si lo tienen ahí, ¿verdad? ¿Tienen un espacio para apuntar? 5 cosas, ¿sí? Número 1, ¿qué hacer con los sentimientos? Una de las habilidades más importantes de la vida. ¿Cómo puedo modificar mis emociones? ¿Las puedo modificar? ¿Qué hago con ellas? ¿Qué hago con lo que siento? ¿Por qué soy callado? ¿Por qué soy hablantín? No puedo dejar de hablar. ¿Por qué soy aprensivo? ¿Por qué me mortifico cuando alguien en mi familia tiene un problema? ¿Por qué me vale cuando mi familia tiene un problema? ¿Por qué no me importa cuando veo a mi familia sufrir? ¿Por qué? Bueno, ¿cómo debes de hacerle con tus sentimientos? En casa debemos de enseñar esto y diariamente y mes a mes y cada año repasa con tus hijos qué hacer con los sentimientos. Una buena familia excepcional, un padre excepcional, aprenderá cómo reconocer sus sentimientos, cómo nombrar sus sentimientos. ¿Se acuerdan que en la predicación de Noé les dije que debemos de nombrar nuestros sentimientos? ¿Cómo debemos de decir a la frustración, frustración? ¿A la decepción, decepción? ¿A la, cómo se llama, a la depresión, depresión? ¿A la ansiedad, de ansiedad? ¿Cómo debemos de nombrar nuestros sentimientos? ¿Cómo responsabilizarte por los sentimientos? ¿Cómo identificar tus sentimientos? ¿Cómo expresar tus sentimientos de manera correcta? En el lugar correcto también y no de manera incorrecta. ¿Cómo no guardarlos? ¿Y cómo lidiar con lo que sientes? Si no aprendes a lidiar con lo que sientes en tu familia, vas a ir a través de la vida como si fueras un lisiado emocional. Entonces tienes que reaprender. Tienes que ponerlos en práctica. Tienes que hacer situaciones simuladas en tu casa. A ver, hijos, ¿qué haremos si algún día nos quedamos sin trabajo tu papá y yo? ¿Qué haríamos si algún día estamos lisiados físicamente tu papá y yo? ¿Qué haríamos en ese caso? Y creen situaciones simuladas para saber cómo expresar nuestros sentimientos. Y la razón de por qué tenemos tantos matrimonios que se separan es porque no aprenden en familia cómo lidiar con lo que sienten de manera correcta y con eficacia. Una verdadera familia, una familia excepcional, aprendemos a reconocer cuáles son las emociones buenas y las emociones que son perjudiciales. Aprendemos a nombrarlas, a hablar acerca de ellas, identificarlas, hablar acerca de esas cosas, porque esa es la clave de poder crecer. Número 2, hermanos, la segunda habilidad que debes de aprender es cómo manejar los conflictos. En casa es como aprendemos a manejar los conflictos. Si no aprendes a manejar los conflictos en tu familia, vas a tener serios problemas en la vida y en tu matrimonio, porque no sabes. Nadie te enseñó las habilidades para resolver y aclarar los conflictos. Y aquí les voy a dar un secreto. Si los hijos no ven a sus padres resolver los problemas delante de ellos y mostrarlos, entonces no van a tener herramientas de cómo enfrentarlos. ¿Han escuchado familias que dicen: nunca me enteré si mis padres tuvieron un solo problema? ¿Han escuchado familias así? Mi papá y mi mamá nunca nos dijeron si tenían problemas o no. Yo tengo serias dudas si eso es correcto o no es correcto. Yo tengo serias dudas. No voy a dar mi opinión, pero en base a lo que estoy diciendo ahorita, los hijos sí deben de ver cómo resolvemos nuestros problemas. Sí deben de ver cómo nos tratamos delante de ellos. ¿Por qué? Porque son los problemas reales que vamos a enfrentar. Así es como lo enfrentamos cuando tenemos diferencias en casa. Así es como lo enfrentamos cuando estamos heridos. ¿Qué hacer cuando nos enojamos? Entonces, si no practicas eso, tienes un problema en la vida. Lo que pasa es que la mayoría de la gente en conflicto o se vuelve mudo, o es un mártir, o terminan siendo maníacos.
porque lleva acento. Entonces, cuidado con cómo manejas los conflictos en familia. Sí deben de verlo, sí deben de ser testigos, sí deben de vernos reconciliarnos, sí deben de vernos que oramos, sí deben de vernos que nos perdonamos, y sí deben de ver nuestros hijos que somos personas reales, que tenemos problemas y que podemos nosotros solucionarlos. La tercera cosa, hermanos, vamos para allá, por favor. La tercera cosa es cómo lidiar con las pérdidas, porque vas a tener muchas pérdidas en tu vida. Vas a tener grandes pérdidas, vas a tener pequeñas pérdidas. Tienes que enseñarle a tus hijos, y hasta los padres tienen que aprender cómo sufrir una pérdida, porque nadie gana todo el tiempo, hermanos. De hecho, para que un niño tenga una cadena ininterrumpida de victorias en los primeros años de su vida, debe de perder. Es realmente perjudicial para ellos si no pierden. No quieres que tu hijo pierda, bueno, le estás haciendo un daño. Ellos deben de saber cómo ganar y cómo perder, porque cuando salen al mundo real y se enfrentan a las inevitables pérdidas, no son el número uno en todo el tiempo, es devastador para ellos. Si ellos no lo han aprendido, fracasarán simple y sencillamente. El fracaso no los destruirá. Una pérdida no solo será el fin de su vida, porque no todo se gana en la vida. Entonces, la tercera cosa es cómo lidiar con las pérdidas. Uno de los versículos que necesitas memorizar, si eres un padre o no, cada persona debe memorizar este versículo, es Proverbios 24:16. No sé si lo tengan ahí ustedes en sus hojitas. Proverbios 24:16. Pero ayúdenme a leer, hermanos. Dicen: los justos podrán tropezar ¿cuántas veces? 7 veces. Pero volverán ¿a qué cosa? A levantarse. ¿Se fijan la palabra de Dios? Hasta el justo va a caer. Hasta el justo cae 7 veces. Y esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Este versículo habla de los que los psicólogos dicen la resistencia. Porque la resistencia o la resiliencia también es la característica más importante para un niño si va a triunfar en la vida. ¿Tienen la capacidad de levantarse de nuevo? Sí la tienen. Hay que aprenderla en casa. Número 4, vamos para allá, por favor. La cuarta cosa, hermanos, es qué valores son los más importantes. Pongan ahí, por favor. ¿Qué valores son los más importantes? Si tú eres un padre de familia, eres una mamá, eres una tía, eres un tío, no sé, quieres enseñarle realmente cosas buenas a tus sobrinos, a tus hijos, enseña por estas cosas, aprende por estas cosas. ¿Qué hacer con los sentimientos? ¿Cómo manejar los conflictos? ¿Cómo lidiar con la pérdida? ¿Y qué valores son los más importantes? ¿Sí? Nuestros hijos están siendo bombardeados, como dije al principio, por toda clase de problemas y de cosas en la vida. Están siendo atacados nuestros valores. El mundo enseña que todo lo que importa es cómo lo ves. Y esa imagen lo es todo. No importa cómo sea tu carácter, es cómo te ves. No importa cómo sean tus sentimientos, es cómo te ves. El mundo enseña que entre más dinero tienes, más importante eres, más pleno eres, más exitoso serás. Y tu vida será más importante. Y eso sabemos en la vida que no es cierto. Nuestros hijos están aprendiendo muchos de los valores en las películas, en los videojuegos, en las canciones, con sus amigos, en la cultura. Todas estas cosas no son cosas verdaderas. Tu papá y tu mamá, las escrituras, tu iglesia te enseñarán las cosas que son más importantes en la vida. Los modales se determinan también, ¿verdad?, en nuestro carácter. Vean lo que dice número 5, hermanos, también. Número 5, los buenos modales se enseñan también en casa, por supuesto. Los modales determinan nuestro carácter. En una charla con un niño, esto fue lo que me respondió. ¿Qué aprendiste de tu familia? Y me dijo: los modales hacen al hombre. Mi papá lo dice todo el tiempo. Yo me quedé, wow, sorprendido. Los modales hacen al hombre. Yo conozco directores ejecutivos que no saben este principio. Son malos, groseros, son mandones, agresivos, y no saben que los modales hacen al hombre. Ese niño sabe más que el director de una empresa sobre el verdadero problema del carácter. Y le dije, qué consejo tan excepcional. Los modales forman al hombre. Ahora, si una de las marcas de una familia excepcional es que nos ayudamos unos a otros a crecer, la pregunta es, ¿cómo haces eso? ¿Cómo ayudas a una madre a crecer? ¿Cómo ayudas a un padre a crecer? ¿Cómo ayudas a un hermano, a una hermana a crecer? ¿Cómo ayudas a tus sobrinos a crecer? ¿Cómo ayudas a tu familia? Bueno, déjame darte 2 formas de ayudar a las personas a crecer. Los tenemos aquí, por favor.
Número 1, mediante el ejemplo. Pongan ahí, por favor. Ya perdimos, ¿verdad? Porque no soy el mejor ejemplo para mis hijos, para mi sobrino, para mi familia. Pues entonces, ¿de qué se trata? Pero un número 1 es mediante el ejemplo. Ayudamos a crecer mediante el ejemplo. Jesús hizo esto en su enseñanza a sus discípulos. Vean lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 14 y 15. Ayúdame a leerlo. Dice, hermanos: y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi cosa, el ejemplo, para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Subrayen la palabra, hermanos. Les di mi ejemplo. Subrayen esa palabra, esa frase, por favor. Les di mi ejemplo. Ahora ustedes dirán: es que Jesús era Dios y por eso lo hizo. ¿Necesito ser Dios para servir a mis hermanos? ¿Para servir a mi prójimo y a mi familia? No necesito ser Dios. De hecho, hay una frase en el mundo que dice, hermanos, que el que no vive para servir, ¿qué dice? No sirve para vivir. Y esa no es una frase bíblica, pero es una frase que el mundo mismo ha acuñado y que estamos de acuerdo con ella. Jesús dijo: mi ejemplo les he dado. Aprendemos mejor por el ejemplo. Tus hijos no quieren oír un sermón. Ellos no quieren escuchar una conferencia. Ellos quieren verlo. Y quieren verlo en tu vida para poderlo hacer en su vida. La segunda manera de ayudar a la gente a crecer es mediante, número 2, hermanos, las conversaciones. Mediante las conversaciones. Si no estás teniendo conversaciones con tus hijos acerca de temas reales, entonces ellos no están creciendo. Si no hablas todo el día con él, si no hablas sobre temas importantes, entonces no están creciendo. Crecemos mediante conversaciones. Desafortunadamente, la mayoría de las conversaciones que tenemos con nuestros hijos, ¿saben cómo son? ¿Saben cuáles son las conversaciones que tenemos con nuestros hijos? Apúrate, tenemos que llegar a tiempo a la cita y regresar aquí a esta hora. Y esas son las conversaciones. Horarios, comidas, tareas. Y ninguna conversación es sobre lo que realmente importa en la vida. De eso hablamos. Deuteronomio, el capítulo que acabamos de leer, en su versículo 7 nos dice muy específicamente a los padres lo siguiente. Ayúdame a leerlo. Dice: recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos ¿a quiénes? A tus hijos. Y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Si no tienes conversaciones con tus hijos sobre esto, en estos 4 tiempos y más todavía, no solamente en estos tiempos, entonces no están creciendo mediante las conversaciones, no están teniendo un crecimiento espiritual. Hermanos, esto es lo que Dios nos dice que hagamos. Y esto es el por qué la mayoría de las familias no son excepcionales y son promedio. La mayoría de las familias no son excepcionales, son familias que no desean estos principios bíblicos. Y la razón de por qué son promedios es porque no hacen lo que Dios dice. Así, mediante el ejemplo y las conversaciones, son las 2 formas en que nos ayudamos a crecer mutuamente. Puedes ayudar a tu esposa, a tu marido a crecer a través de tu ejemplo y a través de la conversación. Pero déjame decirte 2 cosas que no ayudan a crecer y que no van a funcionar a crecer, y todas las usamos. Por el contrario, las cosas que sí nos ayudan a crecer no las hacemos, y las cosas que no nos ayudan a crecer terminamos ¿qué? Haciéndolas. Fíjense cómo somos nosotros. Vamos a apuntar las 2. Número 1, hermanos, no mediante la crítica. No van a crecer mediante la crítica. Creemos que ser críticos con alguien realmente les ayudará a crecer. Y no, eso nunca ha funcionado. El molestar no funciona. El condenar no funciona. El criticar y quejarse no funcionan. Es totalmente ineficaz para ayudar a una persona a cambiar. ¿Saben por qué? Porque cuando criticas, te estás enfocando en lo que no quieres en lugar de lo que sí quieres. Entonces, de eso es la crítica. Hiciste esto mal. Dejaste de hacer esta otra cosa mal. Eres así. Eres asá. Nos enfocamos en lo que no quieres en lugar de lo que sí quieres. Y no funciona. Juzgando, criticando, denigrando. No funcionó en ti cuando eras pequeño y no va a funcionar en tu familia ahora que tienes una familia. Y por cierto, no funciona en la predicación tampoco. Yo no la uso en la predicación.
Podría subir acá cada semana y decirte, ok, vamos a hablar acerca de tus pecados esta semana. Sería ridículo. Eso sería un sermón de 4 horas para cada persona. Vamos a hablar de tus pecados y de los míos. Podría venir aquí cada semana y decir lo que estás haciendo mal, pero eso no funciona. ¿Sabes por qué? Porque número 1, ya sabes lo que estás haciendo mal y decírtelo no va a cambiarlo. Hay que promover el arrepentimiento, el cambio de opinión. Cada uno de mis sermones está orientado a la reflexión y al arrepentimiento. Arrepentimiento no significa de hacer algo malo. No significa dejar de hacer algo malo. Hermanos, hoy vamos a dejar de hacer algo malo y todos esta semana vamos a dejarlo de hacer. ¿Están de acuerdo? Sí. Y salimos de aquí y hacemos una campaña de dejar de hacer lo malo. Arrepentimiento no es dejar de hacer lo malo. Arrepentimiento es un cambio de ¿qué, hermanos? De mente, de corazón y de acción. Sí, voy a dejar de hacerlo. Y lo dejamos de hacer por 1 semana, 2 semanas. Pero después lo volvemos otra vez a tomar. Mira lo que dice la Biblia, Efesios 6:4. Dice la Biblia, ayúdame a leer. Ustedes, los padres, no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción ¿de quién? Del Señor. Otro versículo, vamos a Colosenses 3:21. Dice Colosenses 3:21. Bueno, déjenme, antes de Colosenses 3:21, a ver, ¿no lo tienen ustedes ahí, hermanos? Sí lo tienen ahí, ¿verdad? Colosenses 3:21 dice, hermanos, ayúdenme a leer en sus hojitas. Padres, no exasperen a sus hijos, no sean que se desanimen. Si no lo tienen, hermanos, apúntenlo. Colosenses 3:21, por favor. Dice que no sigas denigrando a tus hijos, que no los critiques, que no los juzgues, no sigas diciendo todo lo que hacen mal. Eso los hace enojarse, según el versículo anterior, y hace que nosotros como padres exasperemos a nuestros hijos. El segundo no es mediante la comparación. Si el primer no es la crítica, el segundo no es la comparación. Apúntelo ahí, por favor. No hacemos crecer a nuestros hijos mediante la comparación. Ustedes ya lo saben, este principio no es nada nuevo. Cada vez que comparas a alguien con alguien más, haces un error importante en la vida. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo es único. Todos son diferentes. No hay nadie en el mundo que sea como tú y como yo. Somos incomparables. Y la Biblia nos dice que no nos comparemos. Nunca debes comparar a tu esposa con alguien más. Nunca debes de comparar a tu esposo con alguien más. Nunca debes de comparar tu casa, tu trabajo con nadie más. Ciertamente nunca debes de comparar a tus hijos. ¿Por qué no eres como tu hermano? Nos decían nuestros padres. ¿Por qué no eres como tu primo? ¿Por qué no puedes ser como fulanito de tal? ¿Por qué no eres como tu mamá? ¿Por qué no eres como tu papá? Y contestan, te voy a decir por qué. Porque yo no soy ellos y tú tampoco lo eres. El comparar entonces nunca funciona. Y cuando lo haces es inútil, es injusto y es letal para cualquier relación. Empiezas a comparar a tu esposa con otra y vamos rumbo ¿a dónde? Al divorcio y a dormir afuera de la casa, ¿no? Porque realmente eso no funciona jamás. Te mostraré un versículo, Gálatas 6:4. Dice la Biblia en Gálatas 6:4, ayúdenme a leerlo todos juntos. Dice, cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho con sus logros sin compararse con los demás. Subrayen la frase, sin compararse con los demás. Por favor, subrayen esa frase. Sin compararse con los demás. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho con sus logros. El tercer punto de una familia excepcional, para ir terminando con este mensaje, y se me viene a la mente un ejemplo para ustedes, una prenda, una chamarra impermeable. ¿Para qué es una chamarra impermeable, hermanos? Para protección, ¿no es cierto? La chamarra nos protege de la lluvia, o nos protege del sol, o nos protege del viento, o nos protege de la tierra. La familia es como una chamarra impermeable también. Nos protegemos unos a otros. Vea lo que dice este versículo en la pantalla, por favor, hermanos. Dice Mateo 5:45, dice, envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. ¿Qué significa este versículo? Significa que las cosas buenas y las cosas malas van a llegar a todos nosotros en la vida. Ya sea que estamos actuando bien o mal, nosotros, simple, sencillamente, vamos a tener problemas en la vida. Apunten este tercer principio, por favor. Dice,
Siguiente. Dice, las familias excepcionales se protegen mutuamente. Se protegen de las tormentas de la vida. Porque en la familia necesitas apoyo. Y no al pollo, ¿verdad? de pollitos en fuga. No, necesitas apoyo, de apoyo moral. Vea lo que dice Eclesiastés 4:9. Vamos para allá, por favor. Ayúdame a leerlo. Dice, más valen dos que uno. Si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, al que está solo, le va muy mal cuando cae, porque no hay quien lo ayude. No voy a explicar mucho este versículo, porque en las tormentas de la vida necesitarás a otras personas para ayudarte a atravesar por momentos difíciles. A veces un hijo, a cualquier edad, va a estar pasando por una tormenta. Y a veces mamá está pasando también por una tormenta. A veces papá también está pasando por una tormenta. No importa cuál de los miembros de nuestra familia está pasando por una tormenta. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Tenemos que protegernos mutuamente. Las familias que permanecen unidas son entonces como un, ¿qué cosa? Impermeable. Le pregunté a mi hijo durante la pandemia, a Miguelito, y a veces lo hago de vez en cuando, ¿qué es lo que más amas de tu familia? Y me acuerdo que en aquella ocasión me dice, ustedes me cuidan bien. Siempre son muy amables conmigo. Me aman y hacen mis cosas favoritas. Ustedes son mi familia y para eso es la familia. Y creo que lo definió muy bien. Los niños saben de manera instintiva que ellos no pueden cuidar de ellos mismos y tienen que tener una familia para que los cuide. Lo hablamos la semana pasada. El matrimonio sirve para protección ¿de quiénes? De los niños, de los hijos, particularmente en las tormentas de la vida. Déjeme darte 3 tormentas y escríbelas ahí, por favor, en las que necesitamos cuidarnos unos a otros en nuestra familia. 3 tormentas para cuidarnos en nuestra familia. Cualquier problema que tengamos nosotros, hermanos, siempre vamos a necesitar, pues, a nuestra familia. Número 1, hermanos, cuando tenemos un cambio. ¿Cuántos de aquí han sufrido cambios en la vida? ¿Sí? Para muchos el cambio puede ser una tormenta en la vida. ¿Qué tipo de cambios podemos experimentar hoy en día? Muchos nos cambiamos de ciudad y para la familia a veces es problemático el que tengamos el cambio de una ciudad. Por muchos años, Jocelyn y yo habíamos tenido muchos cambios de ciudad, habíamos ido en muchas ciudades para ser pastor y para trabajar, etcétera, y todo lo demás. Pero el primer cambio, ya ahora con Miguelito, nos surgió hace unos años para acá. Y tuvimos el primer cambio. Y por supuesto, ahora dice, mi familia, no veo mi familia, mis amigos, mis primos, no veo mis primos, y todo lo que tengo ya en Hermosillo, ya no lo puedo disfrutar porque ahora tenemos un cambio. Y un cambio es un gran bache en el camino. El cambio nos puede a nosotros, hermanos, tumbar o nos puede aventar hacia adelante. El cambio es como una palanca. Y los cambios que suceden en nuestras vidas a veces son molestos, especialmente para nuestros hijos. A los hijos no les gusta el cambio. Es una tormenta de la vida. Nos causa muchos problemas. Pero necesitamos una familia para estar cerca de ella cuando hay un cambio mayor o inclusive menor. Entonces, ¿cuántos de aquí han sufrido cambios últimamente? Hemos tenido cambios en la familia y hemos notado que nuestros hijos, entonces ellos se molestan y todo cambio debe de ser resuelto y protegido en nuestra familia. Tipos de tormenta que necesitamos proteger. El primero de ellos es el cambio. Segundo, vamos a irnos a la segundo tipo de tormenta. Ideas dañinas. Apunten ahí, por favor. Como ya lo dije hace unos momentos, todo a nuestro alrededor de nuestros hijos está siendo bombardeado por ideas que, hermanos, dañinas. Cuando un niño llega a los 18 años de edad, que ya se convierte en joven, ha acumulado más de 18,000 horas de ver televisión o de internet. Ya han visto miles y miles de escenas trágicas a lo largo de esos 18,000 horas de ver televisión y de internet. La pregunta es, ¿cuántas horas pasaste tú con ellos para contrarrestar las ideas dañinas que tienen sembradas en su mente y en su corazón? Si juegan videojuegos, decenas de miles de asesinatos.
Si han visto películas en internet, porque antes las películas estaban prohibidas, ahora están a un clic, han visto el sexo interpretado de manera incorrecta. Han visto la vida retratada en el camino de manera equivocada. Se les han dado todo tipo de ideas violentas y dañinas y también dolorosas a través de estas 18,000 horas. Muchos niños, escúchenme, están prevenidos pero no están protegidos. Yo te prevengo del internet, te prevengo de esto, te prevengo del otro, y empezamos a prevenir un montón de cosas, pero no están protegidos, porque les estamos permitiendo a nuestros hijos ir al cine a ver cosas que no deben de ver programas que no deben de ver, leer libros que no deben de leer, escuchar música y seguir a celebridades que no tienen que hacerlo. Tú puedes ser un padre o puedes ser una madre que podemos cuidar nuestra nutrición, como me lo dijo una vez un amigo mío. Es que yo cuido la nutrición de mis hijos extremadamente. No come nada de gluten, no come nada de esto, no come nada del otro. Tienen una vida equilibrada, libre de gluten. Estás alimentando a tus hijos con el mejor alimento del mundo, estoy de acuerdo. Pero puedes estar dejando que sus mentes se alimenten simplemente ¿de qué? De basura. Sus mentes son como una vía abierta. Y decimos, yo no tomo decisiones por mis hijos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa frase? Voy a dejar que mis hijos tomen sus propias ¿qué? Decisiones, porque ellos tienen que tener y tienen que chocar en la vida y tienen que estrellarse en la vida. Entonces déjame decirte que no eres un buen padre. Solamente los cuidas. Eres el cuidador, eres el celador, eres el carcelero de tus hijos, pero no los estás educando de manera correcta. Porque si no tomas decisiones por tus hijos, entonces no estás cumpliendo con el deber de los padres de educar a sus hijos en los aspectos morales, intelectuales y religiosos como debe de ser. Es un derecho humano. Los padres protegen a sus hijos en las tormentas de la vida, de los cambios y de las ideas dañinas también. Una de las tormentas, todas son vulgares, vanidosas, viles en este planeta, que están ahí, en los libros, en las canciones, en la radio, en la televisión, en el internet y todo lo demás, son sembradas en las mentes de nuestros hijos. Así que nosotros debemos ser vigilantes de todo lo que se deposita en la mente de nuestros hijos. Esa es una mala crianza si permitimos que ellos tengan acceso libre a todas estas cosas. Y número 3, la tercera tormenta que los debemos de proteger a nuestros hijos es del rechazo. Apunten esta palabra que es muy importante. Del rechazo. ¿Sí? Hoy en día estuvimos viendo una serie, hermanos, que bueno, se las recomiendo si ustedes quieren un poquito confirmar cosas que ustedes están haciendo o dejando de hacer. En realidad la serie no les va a enseñar nada nuevo. Nada nuevo les va a enseñar la serie. Pero es una serie en Netflix que se llama Adolescencia. Consta de 4 capítulos. Y la trama es que a un niño lo acusan de asesinato de una niña. Y alrededor de eso, ¿verdad? Tiene un trasfondo y tiene una razón de ser por qué el niño llegó a cometer ese acto y por qué lo acusan de ese acto. Y hermanos, es tremendo. Y lo que está alrededor de esto es el rechazo. Por eso lo traje a colación en este momento. El rechazo. Una tercera tormenta es lo que tenemos que lidiar en la vida y todavía de grandes es con el rechazo. Esta es una tormenta que todos enfrentaremos tarde que temprano en nuestra vida. Y es la tormenta, déjenme decirles, hermanos, más dolorosa de todas las tormentas que podemos pasar. Cuando nos sentimos traicionados, cuando nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos decepcionados, cuando nos sentimos, ¿verdad?, en depresión y todo lo demás, tiene que ver con este tercer tormenta que se llama el rechazo. Cuando tus hijos son rechazados, cuando tu esposo o tu esposa sienten el rechazo, en casa, en el trabajo, en el matrimonio, la familia tiene que incentivar y estar ahí como un impermeable en todas las tormentas de la vida. Recuerdo en nuestra familia una escena donde tuvimos que arropar y proteger y cubrir a nuestra hermana, a mi hermana, porque en la secundaria había alguien que le estaba molestando, haciendo bullying y todo lo demás por una característica que ella tenía. Y entonces cuando ella viene a casa toda decepcionada y todo, dice que había ido a la dirección y había dicho, no voy a volver jamás a esta escuela. Entonces recuerdo que ella se sentó en su cuarto a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y papá nos dijo, y nos llamó a todos, y nos sentamos literalmente alrededor de ella a hacer ¿qué, hermanos?
a llorar también con ella. Y ella de repente volteó a ver, ¿y ustedes por qué están llorando? Y así nos dijo, ¿y por qué están llorando? Y yo digo, porque tú estás triste, pero no sabes ni siquiera por qué están llorando. Bueno, pues estás triste, estás herida, y sentimos contigo la pena que estás pasando. ¿Nos quieres contar? Y a través de eso empezó a contarnos. Y nosotros pudimos ver ahí en ese acto, recuerdo muy bien, que pudimos ver la protección que nuestra familia brindó en ese momento para con todos nosotros. Ahora, las familias excepcionales se protegen unos a otros en la tormenta. Y por cierto, a veces no son solo los hijos los que necesitan protección. A veces va a ser un padre que está pasando por un momento difícil. A veces va a ser una madre que está pasando por un momento difícil y tenemos todos que venir a hacerle ¿qué? Casita. ¿Ya? Tenemos todos que venirle a hacerle ¿qué? Y abrazarla, y tenemos todos que hacerle team back, porque todos juntos a su alrededor le ponemos un impermeable a esta persona para que ella pueda sentirse ¿qué cosa? Protegida. Entonces, hermanos, a veces los papeles se invierten, ¿no es cierto? No son los hijos, a veces los hijos son los que vienen a protegernos. Salmo 71, búsquenlo ahí por favor, ténganlo ahí. Salmo 71 dice, hermanos, ayúdenme a leerlo, dice: y ahora, en mi vejez, no me hagas a un lado, no me abandones cuando me faltan, ¿qué cosa? Las fuerzas. Los padres protegen a sus hijos de niños. Y este versículo es para muchos de nosotros que vamos a llegar a ser viejos. Los padres decimos ahora a los hijos: no me abandones en mi vejez. Ahora en mi vejez no me hagas a un lado, hijo. No me abandones cuando me falten, ¿qué cosa? Las fuerzas. Ese es un buen versículo para nuestros hijos, porque la protección siempre la vamos a necesitar. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? La Biblia dice que un hombre que no cuida a su propia familia es peor que un incrédulo. Así lo dice la Biblia en el libro de Santiago. ¿Saben por qué? Porque eso es lo que hacen las familias, se protegen unos a otros. Número 4, para terminar, hermanos. Número 4, apunten esto: las familias excepcionales sirven a Dios. ¿Y a quiénes? Y a los demás. Sirven a Dios y a los demás. En realidad primero servimos a Dios, y la motivación de servir a Dios nos da la motivación de servir a los demás. Esa es la manera de que servimos a Dios, sirviendo a los demás. Las familias excepcionales enseñan a sus hijos que no se trata de nosotros. No eres el centro del universo. Las familias excepcionales enseñan a sus hijos que fueron hechos por Dios para una misión excepcional. Y las familias excepcionales enseñan a sus hijos que fueron formados para servir a Dios. Vean lo que dice la Biblia en Hebreos 10:24, por favor. Dice aquí, hermanos, ayúdenme a leerlo: ayudemos a los demás a demostrar su amor y a hacer el bien. Esto es lo que hacen las familias excepcionales. Un buen ejemplo de esto era una familia en el libro de los Hechos, la familia de Cornelio. Vean lo que dice Hechos 10:2. Dice, ayúdenme a leerlo: él y toda su familia eran devotos y temerosos ¿de quién? De Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios, ¿qué dice? Constantemente. ¿Cuántos Cornelios tenemos aquí en la iglesia? Tenemos que hacer eso. Cornelio lo hacía. Él tenía una familia excepcional, modelada en dedicación, modelada en servicio, en generosidad y también en oración. Eso es lo que hacen las familias excepcionales. Las familias promedio no hacen eso porque trabajan para sí mismas. Y las familias excepcionales, por cierto, están modelando a sus hijos cada día. ¿Tus hijos están viendo lo que estás haciendo? ¿Que eres servicial y que no eres egoísta? Si ven que tú das, ellos también van a ser dadores. Si ven que eres generoso, ellos también van a ser ¿qué cosa? Generosos. Y déjenme cerrar con un par de versículos más este mensaje. Ayúdame a leerlo, por favor. 1 Corintios 16:15 dice: ustedes conocen a la familia de Estéfanas y saben que ellos fueron los primeros creyentes de la región de Acaya. Ellos se han comprometido a servir al pueblo de Dios. ¿Se fijan? Mi desafío hoy es decirte que no importa en qué etapa estás en la vida de tu familia, tienes que hacer esto el resto de tu vida posible. Ser una familia excepcional. Todos los días que te resten de vida, ser una familia excepcional. Y vamos a comenzar a dejar un legado. Y vamos a dejar la palabra de Dios en nuestra familia. Comienza a hacer una elección hoy. A elegir que tu familia salga de ser una familia promedio
y sea como Josué, que dijo Josué 24, vean lo que dice aquí, hermanos. Josué 24:15 dice: elige hoy mismo a quién servirás. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos ¿a quién? Al Señor. No nada más lo digas de una frase bonita. Tomen esa decisión, papá, mamá, familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. No vas a ser una familia excepcional si no cumples con esos requisitos que Dios nos pide en su palabra. ¿Nos ponemos de pie? ¿Oramos al Señor? Amén, amén. Vas a decir: uy, qué difícil. No, estas cosas son alcanzables, porque Dios las diseñó para que pudiéramos vivirlas en la comunidad de nuestra casa. Entonces, ¿cuándo? ¿Quién va a venir a hacer el cambio excepcional en nuestras vidas? ¿Quién? Los pasajes que leímos decía: Cornelio se propuso ser una persona que servía a Dios y su familia. Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. La familia de Acaya, ¿no? También ellos se propusieron ser los primeros creyentes y servir al pueblo de Dios en la iglesia. ¿Quién va a empezar en nuestra familia? Nosotros tenemos que empezar. Nosotros tenemos que hacerlo. Señor, quiero que tú mires a nuestra familia. Que nuestra familia sea un refugio en la tormenta. Que sea un refugio seguro, un lugar seguro para nuestra familia. Ayúdame a proteger a mi familia. No solo sus cuerpos, sino también sus mentes. Porque quiero que mi familia sienta la protección que yo como padre y como madre, bajo la cobertura de tu palabra, les damos. Ayúdame a que mi familia te sirva y sirva a los demás también. Ayúdame a encontrar una misión familiar para mi familia. Que de hoy en adelante nuestra familia se dedique a ayudar a otras familias también a ser excepcionales. Por ejemplo, que mi familia se dedique a hacer esto en la comunidad. Por ejemplo, que mi familia sirva a otras familias de una manera distinta. Ayuda a que nuestro propósito familiar sea para ti. Que la idea de formar una familia no nada más sea para tener una casa, un carro y una cuenta de banco. Ayúdame a enseñarles a mis hijos a ser generosos, modelando la generosidad a Dios y a los demás. Ayúdame a tener una visión bifocal para ocuparme no solo de mi familia, sino enseñarle a mis hijos, a mi esposa en el caso de yo ser el esposo, o a mi esposo en caso de ser la esposa, que nos importe el mundo entero. Y nosotros podemos ser modelo de dedicación, servicio, generosidad y oración. No podemos hacer esto por nuestra propia cuenta. Señor, te invitamos a entrar a nuestra familia. Toma el control de ella por completo en cada área de nuestra vida y danos el poder de hacer lo que es correcto. Oramos estas cosas y te las pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Y amén, Señor. Amén.